Buenos días, la clase 9 ya está disponible, hay que descargar su contenido y al hacerlo vamos a notar que disponemos de dos archivos, uno llamado ejercicio, ¿no? Ejercicio, y el otro archivo es un workfile llamado PG. Se encuentran en un documento que es el que se descarga y como siempre se sugiere, se recomienda, ¿no? Extraer o descomprimir ese contenido para poder apreciarlo de manera correcta. Al ver el documento vamos a tener ahí algunas indicaciones y algunas precisiones sobre la información que nos han hecho llegar, que a continuación aprovecharé de compartir. Entonces, si por ahí ya lo han estado revisando, pues tenemos variables que forman parte de una investigación en la cual hay que estimar un modelo para el crecimiento poblacional. De hecho, el crecimiento poblacional está al último de esta lista. Entonces, a este crecimiento poblacional, pues, es lo que consideraremos la variable dependiente. Y las variables explicativas son aquellas que figuran aquí arriba en la tabla, ¿no? Desde la primera explicativa hasta la 15ª. Y cada una, pues, tiene algún aporte, ¿no? Sea de índole macro o micro. Entonces, la idea es hacer un estudio, ¿no? Donde el crecimiento de la población pueda estar explicado por estos factores. Nos dicen abajo que algo que es bastante, algo que es muy cierto, ¿no? Algo que hay que considerar, desde luego. Las condiciones de los países son diferentes. Entonces, tenemos en la base información del crecimiento poblacional y de las variables explicativas para distintos países. Nos dicen que son Argentina, Brasil, China, Chile, Perú, Suecia y Estados Unidos. Entonces, desde luego, estos países pues tienen ¿no? características diferentes. Algunos pueda que tengan características en común, pero en realidad pues no es difícil pensar en que hay diferencias importantes entre estos países. Bueno, entonces la idea va a ser pues que consideremos una regresión por país, ¿no? Seguramente eso es a lo que apunta el poder efectuar este ejercicio, ya que no podríamos explicar el crecimiento poblacional de Suecia con lo que ocurre en Brasil, ¿no? Cada país tiene su propia realidad. Entonces, esta es la información que tenemos en el workfile, ¿no? Varias series. 7 de estas series son para los países, ¿no? De los países 1 al 7. Y siempre de las explicativas del 1 al 15. Entonces son 15 explicativas para cada país, ¿no? 15 explicativas para el caso de Argentina, 15 explicativas para el caso de Brasil, y así hasta Estados Unidos. Nos hacen caer en cuenta de que en algunas de estas variables no hay datos, algunas efectivamente tienen ausentes, o hay datos que son escasos, es decir, se cuenta con información, pero en pocas observaciones. Y hay que entonces hacer alguna consideración. Dice allí que vamos a utilizar la variable solamente cuando, al menos en la mitad de los años, se tiene información. Esto implica que vamos a tener que hacer una búsqueda, una depuración, ¿no? Ya que solamente vamos a usar aquellas variables en las cuales la cantidad de información sea por lo menos de la mitad de los años. Ahora, los años, ¿no? Dice aquí, el análisis para los años 1980 a 2013, 34 años. Y estos 34 años entonces son la pauta que nos va a servir después, porque si la información debe estar para la mitad, por lo menos la mitad, entonces 17 de estos años deberían tener información. ¿Sí? Bien, bueno, entonces tenemos ahí unos primeros encargos.
hay que comenzar a hacer esta depuración de cuáles variables se van a quedar, cuáles ya no van a formar parte del análisis. Tenemos la regla, ¿no? Utilizar la variable solo si la explicativa o la serie en cuestión tiene información suficiente, la mitad de los datos o más, ¿no? Esas variables se van a quedar. Así que primero es esta distinción, cuáles se quedan y cuáles no se quedan. Si por lo menos la mitad de los años se cuenta con data, entonces la variable se mantiene, y si no, pues lamentablemente se elimina, ¿no? Ahí nos dan el alcance, se elimina la serie del workflow. Bueno, eso entonces para comenzar. Así que ya estando ¿no? en días previos a la evaluación, es lo más conveniente que cada vez pues tengan ustedes más la posta en la realización y el avance de estos ejercicios. Entonces, los dejaré unos momentos para que empiecen a organizar cuál sería el programa y qué habría que, cómo habría que trasladarlo ya a los comandos del programa. ¿Sí? Bien, entonces en unos minutos haré algún avance yo también.
Entonces, aprovecho de hacer ahí algunas anotaciones, ¿no? Tenemos que revisar las series explicativas para ver si tienen exceso de ausentes, ¿no? De valores que no están disponibles. Y si es así, pues bueno, ¿no? Ni modo se les va a eliminar. Y si no fuera el caso, entonces se quedan. Ese es el primer encargo. Las series tienen digamos, un nombre que se conforma de dos elementos, ¿no? Tienen por ahí esta sintaxis general. Las variables explicativas tienen un primer componente i que se refiere al número de explicativa, es decir, x1, x2, x3, x4, x1, y creo que puedo, ¿sí? Así. Y también tienen el segundo componente que es el denominado sub-P, donde P indica de qué país, porque hemos visto que cada país pues, tiene sus particularidades. Eso quiere decir que el país 1, cuando P vale 1, estamos en el caso de, no me acuerdo, Argentina, ¿no? Ya, entonces este sería el caso de Argentina y tendríamos las 15 explicativas para Argentina. Ya, no he llegado a 15, pero bueno, ya, ahora sí. Entonces Argentina va a tener sus 15 casos. A ver si lo puedo poner por acá. Eh, Ahí está. Entonces el caso del país 1 tiene sus 15 explicativas. Y se van a llamar entonces, ¿no? X1, 1, X2, 1. Perdón, se fue la emoción. X3, 1. Y así, ¿no es cierto? Todos los demás se van a llamar así. Siempre del país 1, que es Argentina. Por lo tanto, eso es lo que ocurriría, ¿no? Estas son las series para el caso del país 1, que es Argentina. El país 2 es Brasil. Entonces tendrá X1, pero segundo país, ¿no? X2 del segundo país, X3 del segundo país, etc. Esto es importante tenerlo en claro, ¿por qué? Porque como vamos a tener que revisar a todas las explicativas de todos los países, tenemos que utilizar bucles, ¿no? Hay que utilizar fors y vamos a entonces necesitar por lo menos dos, ¿no? Uno para que cambie de país y otro para que cambie de número de explicativa. Con esos dos elementos vamos a poder revisar todas las series explicativas de todos los países. Entonces, por un lado, el número de explicativa, por otro, el número del país. Y aquí viene algo que es, digamos, que creo que se ha mencionado varias veces, seguramente en las clases, ya desde la época de los bucles en Visual, ¿no? ¿Cuál for va a ir primero? ¿Cuál va a ser el for externo? ¿Cuál va a ser el for interno? ¿Dará lo mismo como cuando había que hacer tablas con aleatorios? O de repente no, de repente ahora más bien tenemos que, digamos, algo nos puede indicar que un for hace más sentido que esté fuera y cuál hace sentido que esté dentro. Para responder a esa pregunta, ahorita de lo que hemos leído, de repente no está tan, no sé si es tan explícito. Si leemos un poco más, ¿no? Que siempre es recomendable leer lo que nos preguntan, tenemos entonces que hay que hacer una revisión posterior de las explicativas con estos casos que quedaron sin observaciones, que hay que agrupar las series en un grupo G sub P, porque G sub P va a ser un grupo para cada país. Ya hay una primera pauta. Y luego hay que hacer regresiones para los 7 países, o sea, una regresión por país. Entonces, si tengo que hacer una regresión por país, yo tengo que, o digamos, hace, creo, sentido, que tengo que revisar todas las explicativas del país para que ya esté listo o pueda estar lista la ecuación del país. No creo que haga, o no me suena tanto en todo caso, alistar países por cada explicativa. La regresión no es del X1 con todos los países, ¿no? Es el primer país y todas sus explicativas. Eso es lo que llama, creo yo,
en el ejercicio, porque finalmente hay que hacer regresiones del crecimiento poblacional del país uno con las explicativas del país uno. Para poder hacer eso, yo ya tengo que haber revisado todas las explicativas, las 15, de ese país uno. Luego voy a hacer la segunda regresión del otro país, para el cual tendría que revisar y corregir las 15 explicativas. Por ese motivo, se hace a mi entender, y a lo mejor comparten la idea, de que el for externo tiene que ser el for de los países. Primer país, todas sus explicativas y la regresión. Cambio de país, cambio de explicativas para revisarlas y lo que sea, y hago la regresión. Siguiente país, todas sus explicativas, siguiente país, todas sus explicativas. Entonces, esa forma de presentarlo hace sentido cuando tengo el for externo del país, ¿no? Cuando el for es para los países y dentro de ese for está un for para las explicativas. No solo eso, ¿no? O sea, ya habiendo más o menos deducido este sistema, yo no estoy solamente revisando las series a ver si la serie existe. Lo que me están diciendo es, fíjate cuántos NAs, cuántos vacíos tiene. Entonces voy a necesitar otro bucle para que vea el contenido. Voy a poner así, ¿no? Un for que se encarga de cada celda que tiene la serie. Recordemos que la base es de 34 años, entonces tengo que ver 34. Este es un for de 1 a 34. El de las X es un for de 1 a 15 y el de países de 1 a 7. Entonces, estos dos me dan la pauta para poder trasladarme por todas las series de todos los países, pero en cada una tengo que revisar las celdas para ver si es que hay vacíos. Ya desde que digo si es que hay vacíos, es un condicional. Si encuentra el NA, que es el referente en Ilios del vacío, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que considerarlo, tengo que tomarlo en cuenta, tengo que contarlo. Y cuando termine el conteo, cuando termine este for de revisión de todas las celdas, ya voy a saber cuál va a ser el destino de la serie. Porque si el número de vacíos es mayor a 17, la serie se muere. Otra vez, si el número de vacíos es mayor a 17, entonces, adiós a la serie. Y el caso contrario será que la serie se queda. Entonces, ¿no? Tratando de hacer el esquema, ¿no? Que yo siempre creo que es útil hacerlo. Tengo más o menos ya, ¿no? Un esquema general de cuál es el camino que sigue en estas revisiones de cada serie y de lo cual voy a saber cuántos vacíos tiene cada una y en función de saber cuántos vacíos tiene, si exceden el número 17, ya sé que tengo que eliminar la serie y si no lo exceden, quiere decir que la serie se queda. Bien. Ojo que desde luego, yo sé que esto ha sido una evaluación de hace mucho tiempo, pero al menos por mi parte, ¿no? Como estamos en clase, ni siquiera he abierto Ibius, ¿no? Pero me parece importante que se pueda tener este esquema. Lo ideal, claro, es que con ya más práctica, pues estos esquemas se pueden o hacer más rápido o incluso mentalmente, ¿no? Pero hay que pensar en todos los escenarios, entonces por eso es que hago bastante explícito este tipo de esquemas. Muy bien, entonces en ya unos breves minutos, ahora sí voy a empezar ya a poner en eViews, ¿no? En el programa, cómo es esto, ¿no? Cómo ya esto se va a traducir en las estructuras que eViews maneja. Bien, entonces dejo ahí la estructura si gustan de revisarla o adaptarla. eh, y ya en breve ya comienzo propiamente con eViews.
Estoy entonces ya planteando aquí las estructuras de programación correspondientes a ese esquema. Falta solamente esto del el destino de la serie, ¿no? O sea, si se va a eliminar o si se conserva. Pero como que repasamos, ¿no? Ya en Ilios, ¿no? Que es ya es la cancha oficial, ¿no? Entonces, tengo el bucle para que cambie de cada país, que va a ser el externo. Luego para que cambie cada explicativa. Y el bucle interior, ¿no? El más detallado, es para los años. Entonces, de cada serie, ¿no? Cuyos nombres dependen de estas dos variables, ¿no? Cada celda de esa serie se va a revisar para ver si hay vacíos. Esta es la, digamos, sintaxis aquí que tenemos que manejar con cierto cuidado, ¿no es cierto? X, y al costado va a tener el número de la variable del for de cada X, justamente, ¿no? X1, X2, X2 hasta X15. Luego ¿no? Del guión bajo está el referente para el país. País 1, país 2 hasta el país 7. Y al costado está ya no entre llaves, sino entre paréntesis, la variable del for de C, porque el paréntesis quiere decir que vamos a inspeccionar el contenido dentro del objeto que se llama de esta forma, ¿no? El nombre del objeto, y por eso están las llaves. El nombre de esta serie es X y P, ¿no? Ese es el nombre, pero el contenido, o para acceder al contenido, ya necesitamos paréntesis. Entonces el for de C va a estar dentro de este paréntesis. Y va a revisar pues la celda 1, la celda 2, la celda 3, hasta la celda 34. Si encuentra un vacío, hay que contarlo. Pero este conteo, o mejor dicho, a este conteo le falta el inicial, ¿no? El cont igual 0. Porque si no, va a empezar para todas las celdas de todas las X de todos los países, ¿no? O sea, va a ser un conteo, pero un poquito extremo. Así que necesita un cont igual a 0, así como el vaco vacío. Entonces, hay que ver ese planteo, ¿no? ¿Dónde resetea a 0 el contador? No puede resetear en cualquier parte. Hay que encontrar un sentido para decir, oye, aquí es donde corresponde que cont valga 0. Y eso creo que lo podemos deducir a partir de qué es lo que busca este conteo. El conteo está para saber cuántos vacíos tiene cada serie. Entonces la serie X11, ¿no? La primera explicativa del primer país, tendrá cierto número de vacíos, de repente pocos o muchos, pero los va a tomar en cuenta y sobre eso se decide. Luego pasaríamos a X21, ¿no? La segunda explicativa del primer país, para ver cuántos vacíos tiene esa otra serie. Entonces, cada serie tiene su propio conteo de vacíos. Una serie no puede afectar con su conteo de vacíos a otra. Entonces, el reseteo tiene que ser cada vez que se va a revisar cierta serie. Eso quiere decir que tendría que estar aquí, ¿no? Para la serie X11 se resetea el conteo y se revisan sus 34 celdas a ver cuántos vacíos tiene. Termina de revisarse cuántos vacíos tiene y podremos revisar la siguiente explicativa. Cambio de B. B vale 2, otra vez se resetea el conteo y se revisa de X2 del país 1 sus 34 celdas para ver cuántos vacíos tiene esa otra serie, ¿no? La X21. Terminado eso, bueno, pasaremos a revisar la siguiente explicativa, ¿no? Y así pasarán las 15 explicativas del país 1. Luego cambiaremos de país a vale 2 y habrá que revisar sus 15 explicativas, cada una con su propio reseteo y su propio conteo. Entonces, terminado este bucle de C, ya sé cuántos vacíos se ha contado para esta serie. Termina el bucle de la revisión de celdas y ya sé cuántos vacíos tiene. Y eso es lo que me va a llevar a la decisión de qué le pasa a la serie, si se elimina o se conserva. Entonces, cuando termina el bucle de C, aquí en esta parte, ya puedo yo decidir o plantear, ¿no? Si este valor es mayor a 17, entonces
pues ni modo. Hay que borrar, hay que eliminar esa serie. Esa serie que acaba de revisarse y que tiene más de 17 ausentes, adiós. El caso contrario, la serie permanece, pero no tan fácil. Viene el segundo párrafo, ¿no? El segundo encargo, porque hay que ver si la serie que se queda tiene vacíos. O sea, recordemos que la eliminación es porque tiene más de 17 vacíos, pero puede haber tenido 17, 16, 10 o ningún vacío. Entonces, este else recoge a las series con ninguno, con menos de 17, ¿no? Mejor, con menos de, ¿verdad? Menos de 18, ¿no? Con 17 o menos vacíos. Y esas series hay que volverlas a revisar. Es lo que el segundo párrafo dice, ¿no? En el texto, cuando lo revisen, pues van a ver que en el punto 2 dice, ¿no? Una vez seleccionadas las explicativas que se mantienen, hay que rellenar los casos de vacíos que puedan tener con el promedio de la muestra en esa serie y un aleatorio, ¿no? @nrnd. Entonces hay que hacer ahí un reemplazo, pero eso se analiza dentro de este else. Entonces, aquí es donde se clasifica, ¿no? O se retira de la base o se le va a revisar para ver si tiene vacíos y reemplazarlos. Nota importante, cuando se ejecuta el programa y ya tenemos, digamos, este esquema, esto puede ocurrir, la eliminación de una de las series. Es lo que nos pide, ¿no? Más de 17 vacíos, pues se elimina la serie. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué es lo que debe llamar la atención? Bueno, si vuelvo a ejecutar el programa, el workfile ya tiene menos series, porque la primera vez que ejecuté el programa ya se voló a todas las que tienen más de 17 ausentes. Ya no están. Entonces no va a poder revisar series que ya no existen en el workfile. Es decir, el programa se puede usar una vez. Si quiero usarlo más veces, y de hecho voy a tener que usarlo más veces, ¿qué debo hacer? Pues quitar el workfile. Creo que está acá. No, vamos a cargar el workfile entonces. ¿Dónde está? Acá. Entonces, cuando ejecuto esto, algunos se van a morir. De hecho, lo voy a ejecutar. A ver, de paso, a ver si salen algún... Ya, entonces, claro, ahí ya se bajó alguna, ¿no? Hay series que no están. Por ejemplo, no veo a nada que tenga que ver con X2, ¿no? Se eliminaron, no había suficiente información. Pero si lo vuelvo a ejecutar, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no va a encontrar, ¿no? O sea, el encargo es revisa todo, pero si dentro de ese todo ya no está X2, entonces no lo puede encontrar. Así que lo que hay que hacer es retirar el workfile sin guardar y volverlo a traer a eViews para que se pueda volver, ¿no? Para que esté otra vez así con todas las series y podamos repetir, ¿no? La ejecución del programa. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí todavía? Pues, por un lado ya, más de 17, adiós. Pero si tiene 17 o menos, pues lo que hay que hacer es reemplazar sus NAs, si es que los tiene, ¿no? Con esto del promedio más aleatorio. Entonces, si tiene un vacío, bueno, otra vez, la misma frase delata lo que hay que hacer. Si tiene un vacío, es un condicional. Pero tengo que revisar otra vez las 34 celdas, ¿no? O sea, otro for. De 1 a 34. Si en la serie que reviso hay un vacío, ahora en la posición D,
Ahora, si hay un vacío, lo reemplazo. Entonces, esto es el promedio de esta serie más arroba nrnd. Entonces, luego de estar revisando y contando los vacíos, si esa cantidad de vacíos es mayor a 17, se va del workfile. En el caso contrario, le reviso otra vez las celdas y si encuentro vacíos, los reemplazo. Y aquí en realidad está el cierre del for the day. Next. Lo cual hace que este endif esté aquí dentro. Ahora sí. Entonces, si la serie se va a quedar, ¿no? Si se mantiene porque no tiene más de 17 vacíos, entonces la reviso para que los vacíos que pueda tener se reemplacen con números, ¿no? El promedio de la serie y un aleatorio. Entonces, con eso ya se cura la serie, ¿no? Este bucle es para revisar y parchar, ¿no? Los NAs que pueda tener la serie que se va a quedar. Y ya siguiendo lo que nos dicen en el punto 3, ¿no? Hay que agrupar las series explicativas en un grupo G sub P. Bueno, ¿no? Eso es lo que entonces corresponde. Ya que la serie se salva y la parcho si es necesario, ahí la agrego al grupo, ¿no? Pero voy a dejarlo aún así para que si gustan de ir copiando, pues lo puedan hacer. Y en unos minutos continuaré.
Continuamos entonces. Tenemos que hacer estas regresiones por cada país. Entonces, ¿no? Estábamos con este planteamiento de para cada país, todas las explicativas, y en cada explicativa hay que hacer revisiones para las celdas. Y si encontrábamos suficientes vacíos, bueno, ¿no? Había que despachar a la serie del workfile. Si no era el caso, entonces, si tuviese vacíos, ¿no? No van a ser en exceso, pero puede tener alguno que otro. Y si es el caso, entonces se reemplaza con un aleatorio y el promedio de la serie en cuestión. Hecho esto, es decir, este es el bucle para corregir, para parchar, en fin, el nombre que gusten. Y terminado esto, entonces ya la serie está lista, ¿no? Para poder ser parte de lo que posteriormente serán las regresiones. Así que concluido este proceso, vamos a decirle que vaya al grupo, porque si revisamos las tareas, hemos llegado hasta el punto 2, ¿no? Sé que no es muy motivador darnos cuenta de que hasta el punto 2 tendríamos 0,8, pero bueno, son cosas. El punto 3 nos dice que hay que agrupar las series en un grupo denominado G sub P. Si el grupo es G sub P, quiere decir que es un grupo por cada país. Entonces, tendría que existir un grupo para cada país, así como el for lo está presentando, ¿no? Entonces, acá voy a crear un grupo llamado G sub, y claro, ¿no? La variable del for con sus llaves. Así que existirá un grupo G1, G2, G3, etc. Y en este punto interno donde terminé de corregir los posibles ausentes que tenga una serie, entonces aquí es donde le podré decir, ¿sabes qué? En el grupo que te toca, incorpórale esta serie. Y listo, ¿no? Concluye también el condicional. Este condicional para la variable cont es, digamos, una parte nuclear del asunto, ¿no? El destino de la serie es este condicional. Más de 17 ausentes, adiós. 17 o menos, te quedas, pero te reviso. Y si tengo que parchar los ausentes que tienes, entonces, hecho eso, ya te vas al grupo. Aquí. Los destinos son finalmente, ¿no? Morir o ir al grupo. Para ir al grupo, por si acaso, hay que revisar que tenga todos los datos. Y así concluiría y tendríamos entonces un grupo para cada país, un grupo de explicativas válidas, ¿no? Ya corregidas, en fin, para cada país. Voy a ejecutarlo y, if, falta el then. Ahora sí. A ver, sí. Ya, y se han creado los grupos. Grupo 1, o sea, para el país 1, tiene X1, X4, X5, X6, X7, ¿no? Y claro, algunos no los tiene. ¿Por qué? Porque seguramente los ausentes fueron muchos, ¿no? X11, X12, parece que pues, ninguno tenía suficiente información. Pero bueno, así es como, ¿no? Se ha dado este escenario. Así que ya tengo un grupo por cada país. ¿Qué debo hacer después? Dicen el punto 4. Hay que hacer una regresión para los 7 países. Cada país, una regresión. Cada país tiene su dependiente del crecimiento poblacional que se explicará con el grupo de explicativas, ¿no? Que acabamos de formar, G1, G2, G3, el que corresponda. Ya, entonces voy a quitar el workfile sin guardar para volverlo a cargar con toda la información, ¿no? Porque si no, no funciona bien. Y tengo que ver dónde hago las regresiones. Entonces las regresiones son por cada país. Eso quiere decir que cuando el grupo ya esté conformado, cuando las explicativas ya están concluidas, ¿no? Para el país 1, cuando todas sus explicativas ya fueron revisadas, corregidas y están en el grupo, cuando ya termine el bucle de B, en pocas palabras, entonces ya puedo hacer la regresión. Claro, antes de pasar al siguiente país. Si es una regresión por país, no puedo pasar al país 2 si no he planteado la regresión del país 1.
Entonces voy a crear, ¿no? Así, eq-a.ls. La dependiente es crecimiento poblacional. Y la independiente es el grupo de explicativas válidas y su constante. A ver, ¿qué sale? Y aparecieron las 7 ecuaciones. Voy a ver la primera. Variable dependiente, crecimiento poblacional 1, es decir, este es el caso de Argentina. Y las variables explicativas que sobrevivieron son la 1, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y ni otra más. Pero claro, y hace sentido que todas terminen en -1, porque eso quiere decir que todas corresponden al país 1. La ecuación 6, por ejemplo, tiene la variable dependiente, crecimiento poblacional 6, y todas las variables explicativas que sobrevivieron, pues son las que terminan en 6, porque ese es el país que le corresponde. Entonces, hasta ahí, el asunto va bien. Voy a volver a cargar la base y dejar esto por aquí para que se termine de copiar si es que en ello están. Y ya en breve, pues, la última parte.
Entonces, ya queda la parte última, ¿no? Ya tenemos cada ecuación y nos dicen que hay que presentar o tener un cuadro que tenga, digamos, ¿no? estos contenidos, el número de la ecuación y el r cuadrado, entre otras cosas, pero con esos dos en realidad ya estaría completo, ¿no? Ahora, esta es una tabla que tiene que existir, tiene que crearse, pero no va a estar dentro de ningún bucle porque la tabla no necesita crearse 7 veces, ni mucho menos 15 por 7, ¿no? Ni nada de eso. La tabla es única. Un tamaño referencial, ya que nos piden reportar resultados de cada ecuación, pues por lo menos que tenga el tamaño del total de ecuaciones, que coincide con el número de países. Bueno, le pondré 8, ¿no? Sé que son 7 países, pero digamos, pondré 8. Y 4 columnas, se llamará tab, o como gusten. Y el dato tiene que darse para cada ecuación, entonces, después de la ecuación, ya puedo yo pedirle que se incluya alguna información, ¿no? Piden que aparezca el nombre de la ecuación. Bueno, sí, pueden ponerlo, ¿no? Creo que ahí se puede utilizar, por ejemplo, una variable de texto que sea el objeto, ¿no?, que estamos usando, ec. Y junto a él, pues, de repente así, ¿no? No, no he hecho la prueba, en realidad. Vamos a ver si lo puede poner, ¿no? Si no, ya lo adaptamos a lo que corresponda. Entonces, a ver si lo escribe. Y sería igual a esto. Y al costado sí tiene que estar el r cuadrado de la ecuación. Nombre de la ecuación, punto arroba r2. Y ahí siguiente país y siguiente, digamos, ¿no?, reporte en la tabla también. Ya, bueno, vamos a ver si esto genera lo que se espera. Tengo mis dudas de esto, pero a ver, de repente, ahí está. Entonces vamos a ponerle el contrario de val, que es arroba str, para que exclamación A lo considere como un texto en este caso. Hay que volver a cargar la base porque ya se eliminaron las 6. Bueno, ahora nos ha quejado. Está EC1, EC2, EC3, ¿no?, y los correspondientes valores del R cuadrado de cada regresión, es decir, de cada país. Entonces ya con esto, pues, ¿no?, podemos dar el cierre a este ejercicio, que es un ejercicio bastante completo, ¿no? Tiene varios componentes, en fin, ¿no? Lo único que le faltó, creo yo, fue argumentos, pero bueno, no hay, tampoco hay que ser tan exigentes. Pero es muy buen ejercicio, obviamente lo digo porque yo no lo inventé, no sería prudente, ¿no? Pero sí, es muy buen ejercicio. Entonces, voy a habilitar la solución también en el aula virtual. Está aquí está. Sí, ya está habilitado entonces el solucionario en la clase 9. Bien, entonces, salvo hay alguna duda del ejercicio, será eso todo por esta sesión. Y la semana siguiente, en la sesión del miércoles, será la evaluación, ¿no? Según ahí la profesora, pues, ya dará las pautas. Y el viernes próximo ya empezaríamos con la unidad 3, que es el uso de Stata. Entonces ahí también, ¿no?, si es necesario, pues pueden acudir al enlace que creo que la universidad les puede proveer con el programa, o si tienen su propio programa, pues mejor todavía. Muy bien, entonces será hasta la ocasión siguiente. Buen fin de semana. Muchas gracias.
Hasta luego, profe, gracias.